Amén, Señor. Te bendecimos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, Dios nuestro. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de buscar tu presencia, tu rostro, Dios, de poder cantarte a ti y de poder adorarte, Dios, en esta noche. Te adoramos en esta hora, Señor, y te agradecemos. Yo quiero que usted, ahí donde está, pueda poner todas sus peticiones delante de Dios y pueda levantar tal vez una corta oración y le diga al Señor: Dios, yo confío en usted respecto a esto y esto. Y voy a poner todo esto, Señor, en tus manos para que sea usted obrando, Señor, y que usted se glorifique y que su nombre sea exaltado en toda mi situación, Señor. Que sea solamente usted exaltado, solamente pues usted es digno de gloria y de honra, y usted permite, Señor, que en nuestra humillación usted sea exaltado, que nosotros menguemos en toda situación para que usted sea el que crezca. Por eso, gracias por su pastoreo, porque su satisfacción es nuestra satisfacción, porque su gloria es nuestra alabanza, es nuestra alegría, Señor. Por eso muchas gracias, Señor, muchas gracias por ser quien es, por ser tan grande, por ser tan sublime, por ser tan precioso. Señor, bendecimos en su santo nombre a cada una de las personas que fielmente están esperando el servicio del miércoles, el servicio del sábado, el domingo, Señor, y cada transmisión, Señor, que como líderes preparamos para ellos, y le agradecemos, Señor, por ellos. Bendecimos a su iglesia, el Centro Cristiano Amor y Fe Ciudad del Campo, por su fidelidad, Señor, y oramos porque las demás personas que se conectan tal vez de vez en cuando, Señor, o asisten a otras iglesias, pero también nos apoyan de vez en cuando, Señor, los bendecimos, oh Dios. Bendecimos sus vidas y aquellos que ven después las transmisiones, Señor, porque les es compartido, Dios. Muchas gracias por cada uno de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Claro. Iglesia, que el Señor. El mensaje de esta noche es: ¿desde el corazón o desde el exterior? Este es el mensaje y este es el tema: ¿desde el corazón o desde el interior? Y quiero comenzar diciendo que este tiempo ha cambiado la forma de hacer iglesia. Cada uno de nosotros ha tenido que aprender, otros pues ya llevaban su tiempo y ya todo esto lo manejan. Pero muchos de los que somos iglesias pequeñas, pues si lo podemos llamar de esa manera, hemos tenido que aprender a cómo predicar el evangelio en este tiempo. Y eso es bueno porque la iglesia ha aprendido, está aprendiendo y está cambiando muchas cosas que tienen que ver con las redes, con muchas cosas. Por causa pues de esto, de que ahora tenemos nuestros templos cerrados, y de verdad que esto es bueno. Pero en medio de este cambio surge una pregunta: ¿es desde el corazón o desde el exterior? ¿Es desde el corazón o desde el exterior? La adoración, la forma de hacer iglesia, la manera de llevarnos unos con otros y la manera de llevar la vida cristiana, ¿es desde el corazón o desde el exterior? Y yo creo que como cristianos en este aspecto no debe haber discrepancia. Sin embargo, sí me gustaría plantear esa pregunta y que a través de la Biblia podamos darle respuesta. Esto es lo que quiero que reflexionemos en esta noche. Si vamos por un buen camino en la manera de adorar, en la manera de hacer iglesia, y recuerden que cada uno de nosotros hacemos iglesia. También una de las cosas que sucedía es que el pueblo de Israel hacía comercio en las puertas, que pues ahí es donde se hace, de la ciudad, pero lo que pasa es que lo hacía los sábados. Y realmente Nehemías se enojó mucho. Yo quiero que usted lea ahí conmigo Nehemías 13:17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad?
y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Miren esto que hace Nehemías, si ustedes ven cómo lo hace, como con ese fervor, como con ese enojo de por qué esta gente no cuida el día de reposo. Ahora mi pregunta allí, y quiero que usted por favor no se vaya a Israel y Dios quiera no se nos caiga la transmisión, porque quiero que esto usted y yo lo podamos pensar, lo podamos meditar, como que le echemos cabeza. Y es, ¿no vimos en varias ocasiones a nuestro Señor Jesucristo supuestamente y aparentemente como que quebrantar el día de reposo por causa de que las personas estaban cumpliendo este mandamiento pero hipócritamente? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿será que Nehemías estaba llamando a las personas a que cumplieran el día de reposo también solamente como por apariencia y por hipocresía? Yo quiero que usted piense en eso. ¿Será que hay que tomar mejor el camino de Jesús, que es desde el corazón, y no el externo, que es el de Nehemías? Simplemente vaya conmigo poco a poco y vamos a ir analizando esto. ¿Será cierto eso que acabo de decir? ¿Será cierto que Jesús lo hacía desde el corazón y Nehemías y los antiguos solamente lo hacían en hipocresía? ¿Estaba Nehemías promoviendo la hipocresía? ¿Estaba Nehemías actuando mal al enojarse y decirles: cuiden el día de reposo? ¿Ustedes por qué hacen eso? Y es que de verdad él se enojaba mucho. Era seguramente de pronto un trabajo sin sentido, que no iba a rendir frutos, porque en últimas, Nehemías, ¿para qué te pones a enojarte con esa gente? Si en últimas, si cumplen ese mandamiento, lo cumplen es exteriormente y no desde el corazón, es pura hipocresía. Entonces, Nehemías, no te desgastes, que eso no va a dar fruto. ¿Será que sí? Sería mejor que Nehemías les dijera a ellos y les explicara a ellos que este mandamiento debía de cumplirse y que este mandamiento era un acto simbólico del corazón más que algo exterior. Yo quiero que vaya conmigo lentamente, porque yo pienso que todas esas preguntas que acabo de decir, la respuesta es no. Todas las preguntas que nos acabamos de plantear o que les acabo de plantear a ustedes, la respuesta es no, nada de eso, porque según la Biblia, en Romanos 7, yo quiero que me acompañe a Romanos 7:12, la Biblia dice que los mandamientos del Señor son buenos, son justos, son puros. Vaya ahí un momentico conmigo a Romanos 7:12 y dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese mandamiento de guarden el sábado es justo, es santo, es bueno. O sea que el que Nehemías promoviera que se cumpliera este mandamiento era algo bueno que él estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, podemos nosotros también decir que Jesús enseñó lo que enseñó en base al mandamiento. Jesús, según la Biblia, él no vino a abolir, a quebrantar, a quitar todo lo de la ley. Él fue a cumplir la ley. Porque si no fuera de esa manera, según la Biblia y muchos textos bíblicos,
el Señor Jesucristo fue sin pecado alguno. Esa es la razón por la que creemos que Él es divino, que Él es el mismo Dios. Esa es la razón por la que creemos que Él puede salvarnos de nuestros pecados, y que es la única persona y el único camino y la única respuesta o solución que el Dios Padre dio para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que Él cumplió a cabalidad toda la ley. Entonces estaba nuestro Señor Jesucristo promoviendo que se quebrantase el día de reposo, enseñando en el Nuevo Testamento que nosotros debíamos de quebrantar el día de reposo. No lo creo, porque entonces Él hubiese pecado en ese aspecto. Y vuelvo y digo, si hubiese pecado, entonces no podría ser el Salvador del mundo sin mancha, el Cordero de Dios sin mancha que quitara el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo eso. Sí, sino que por el contrario, Él cumplió toda la ley, y lo que estaba haciendo era explicándola mejor. Lo que estaba haciendo era permitiendo que la gente entendiera mejor ese mandamiento. Pero la base de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron los mandamientos de Dios Padre. Y Él vivió conforme a esos mandamientos. Entonces Jesús no abolió la ley del sábado, no abolió la ley de ninguno de los mandamientos del Señor, sino que antes lo enseñó a hacer en orden. Y su enseñanza se basó en lo que ya estaba escrito, en aquello justo, puro y bueno. Su enseñanza era para una mejor obediencia perfecta de la ley, no para abolirla. Entonces, ¿era bueno lo que estaba Nehemías haciendo? ¿Era bueno lo que Nehemías hacía al querer que la gente cumpliera con ese mandamiento, cuando en últimas uno podría decir, pero es que se volvía en algo muy externo Nehemías? Sí era bueno. Sí era bueno lo que no solamente Nehemías, sino los profetas de antaño hacían, era que ellos enseñaban los mandamientos del Señor. Sí era muy bueno, de hecho, pues, ¿quién los enviaba a hacer eso? Nuestro mismo Dios. Saben, en este tiempo hay algo que a mí me preocupa, y que cuando leía el texto de Nehemías y me ponía a reflexionar todo esto con estas preguntas que acabo de hacerles a ustedes, yo pensaba en algo. Hoy en día hay algo que hasta yo comento mucho con mi esposo y que me preocupa, es la manera en cómo se está haciendo ahora la adoración y la manera como se hace iglesia, la manera en cómo estamos llevando nosotros a las ovejas a relacionarse con la Biblia. Eso me preocupa. Me preocupa de pronto ver tanto joven que deja a un lado la enseñanza antigua y entonces se va por rumbos como ¿cuáles? Rumbos como el corazón. Rumbos como es mejor no ser hipócritas y hay que todo hacerlo desde el corazón, porque Dios ve el corazón, ignorando lo externo, como si lo externo no fuera importante realmente. Ellos quieren seguir el ejemplo de Jesús, pero vuelvo a lo mismo lo que ahora analizábamos. Nuestro Señor Jesucristo vino y plantó algo nuevo, vino y plantó algo que no tenía cimiento alguno. Su vida estaba cimentada en el Antiguo Testamento. Esa era la razón por la que el deleite del Padre estaba en el Hijo, porque ese Hijo sí había podido cumplir con todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque estaba Él sin mancha y sin pecado, porque conocía realmente al Padre, conocía el corazón del Padre. Por ese hecho, nuestro Señor Jesucristo sí pudo realmente obedecer desde el corazón, pero porque ya tenía un fundamento. Cuando nosotros no tenemos un fundamento, todo se nos convierte en subjetivismo.
Todo se nos convierte en, es que es desde el corazón, porque Dios no ve la apariencia, sino el corazón. Y esto se puede convertir en un problema cuando tenemos poco soporte bíblico, cuando tenemos poca escritura o cuando cerramos nuestros oídos a líderes antiguos, porque precisamente por eso, porque son muy anticuados. Y como estamos ya en esta era de la tecnología y de que lo visual es más llamativo y que tenemos que hacer esto, y ellos como que no saben actuar frente a la cámara, ellos como que no saben manejar un celular o todas estas aplicaciones, ellos como que sí predican bien, pero son re aburridos, entonces como que no, además su forma de vestir es bien antigua, entonces se convierte esto en cerrar los oídos a aquello que eran las bases de un cristianismo puro, santo, y que ahora podemos decirle que era hipocresía, o que ahora podemos decirle que es fanatismo o religiosidad. Y entonces queremos más bien irnos vuelvo a lo mismo, por el Jesús que parece que actuaba era desde el corazón. Pero acabamos de ver, no es así. No me he ido texto por texto porque pues, habría muchos textos para analizar, pero usted y yo que hemos leído la Biblia, y si la ha leído, usted se da cuenta de que nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha, y fue sin mancha no porque simplemente Dios cerró los ojos a su desobediencia, no, fue porque Él realmente era obediente. ¿Y era obediente a qué? A todos los mandamientos del Señor. Cuando nos volvemos subjetivos, yo voy a poner un ejemplo, porque cuando uno se vuelve subjetivo, uno todo lo analiza desde el corazón, desde cómo yo me siento, desde cómo yo lo veo. Y voy a poner un ejemplo de esto del subjetivismo. La apariencia. ¿Cómo te vistes? Entonces, esto de cómo te vistes, uno puede preguntarse, bueno, ¿a Dios le importa esto? Cuando realmente a Dios le importa es tu corazón. Pues la Biblia enseña que eso está en Levíticos, también con las lindas lo hemos leído porque ya pasamos por ahí desde hace rato. El mismo Señor diseñó las vestiduras de los sacerdotes, cómo debía ser, qué colores debía de tener, con qué materiales debía de hacerse. También vemos que en el mismo Levítico habla de cómo debía vestirse una mujer y cómo debía vestirse un hombre, que en este tiempo malinterpretaba ese texto. Porque pues todos se vestían en ese tiempo con túnicas, ¿no? Nada más era la diferencia como que entre una más larga y la otra más corta. También, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue el que los vistió? Fue el mismo Dios. En Éxodo 33:5, que usted puede apuntarlo allí, de pronto no lo vamos a leer, pero en Éxodo 33:5 me gusta algo, y es que el mismo Señor, Dios de Israel, le dijo a Moisés, dile a ellos cómo vestirse. Diles que se pongan ropa de silicio y que se quiten sus zarcillos para que demuestren esa humillación y ese arrepentimiento, porque reciente en el capítulo 32 acababan de hacerle una humarada a ese becerro y decir que ese era Jehová, o sea, ellos lo habían embarrado bien feo, y entonces Moisés va y se arrepiente por ellos y les pide al Señor por ellos, y entonces Él les manda a decir cómo debían de vestirse. Si tenemos en cuenta esos textos bíblicos, podemos contestar, ¿le importa a Dios la manera en cómo nos vestimos? Yo creo que sí. Yo creo que sí le importa a Dios la manera en cómo nos vestimos. Yo creo que si nosotros queremos llevar a la iglesia a una verdadera adoración y a una verdadera forma de cómo se hace la iglesia, debemos de tener en cuenta de que Dios debe de estar satisfecho, no solo con nuestro corazón, sino también con nuestras acciones. Porque escuchen, nuestras acciones las ven otras personas. Nuestro corazón lo ve Dios, pero Dios también ve nuestras acciones. Por sus frutos van a ser conocidos, dice la Biblia. Entonces no solamente son nuestro corazón, sino también nuestras acciones.
Cada vez que usted y yo hacemos algo que no procede del amor, entonces no procede tampoco en fe. Y lo que no es fe es contado por pecado. Y si yo hago algo que hiere a otras personas, que ofenden a otras personas, aunque tú dices que te sientes muy libre, que Dios te ama y que Dios acepta eso de ti, pero el resto de la iglesia o la mitad de la iglesia está en contra de eso, entonces debes de evaluar eso. Porque recordemos que nuestra relación con Dios es tanto vertical como horizontal. Es como conforme crece horizontalmente, crece vertical. Conforme crece vertical, crece horizontalmente. Es directamente proporcional, como dirían los matemáticos. Podrían decir esto, de que la verdadera adoración viene desde el corazón y que sí, que eso lo lleva a buenas acciones. Pero ¿en qué se equivocan? En que la base de esto que están diciendo está en su corazón y en las buenas intenciones que tienen, pero no en el mandamiento de Dios. Y ahí está el problema. Porque todos los mandamientos de Dios, todas esas leyes que anteriormente se cumplían supuestamente con hipocresía, ahora Dios quiere que sea algo sincero, y esto lo pueden decir ellos. Sí, es necesario de que más bien, como que en vez de quedarnos en todas estas leyes, como que de verdad ahora sí las cumplamos, y las cumplamos desde el corazón. Pero vuelvo y digo, al faltarles el conocimiento de la palabra, de la escritura y de estos pasajes y de lo que es la Biblia, la ley, los mandamientos, y al dejarlos, entonces todo está basado en su corazón y en la manera en cómo ven las cosas ellos mismos. Muchas veces se le puede decir a la persona, y así se escucha que se dice: ven al Señor porque el Señor te ama tal y como eres. Y saben que eso no es verdad. Según la Biblia, en Romanos 8, yo quiero que usted pueda ir allí a Romanos 8 porque ya estamos en Romanos 7, entonces usted puede ir a Romanos 8. Miren Romanos 8, 29, antes del 29 está el 28 que ya lo conocemos. Y el 29, miren lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no es el Señor te ama tal y como eres. Lo que pasa es que el Señor sabe los planes que tiene contigo. Y no es que te quedes tal y como eres. El Señor te va a cambiar conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces miremos esto. Miremos esto, de que no es esto simplemente de que el Señor nos ama como nosotros somos, y de que te puedes quedar así porque tu apariencia no importa, porque de pronto tus hechos no importan, sino que es lo que hay en tu corazón. Y pasa algo también que me parece a mí grave, y es el hecho de que como creemos que entonces ya no se trata de hipocresía, sino de un corazón puro delante de Dios, entonces nosotros ya somos tan sinceros que abiertamente hablamos de nuestro pecado, y entonces ya no es como antes, que lo tratábamos con un consejero personal, que mortificábamos nuestro pecado a solas mientras salíamos de él para cuidar el testimonio del evangelio, para hermosear el evangelio como la misma Biblia dice, sino que ahora abiertamente lo mostramos a los demás porque queremos ser sinceros y porque queremos darle al Señor una verdadera adoración sincera. Yo creo que esto es delicado. Esto es delicado porque lo que estamos haciendo es ignorando que delante de Dios también es importante aquello que nosotros le queremos llamar hipocresía, que no es hipocresía, son los mandamientos de Dios ejecutados en acciones, Claro que esos mandamientos parecían que fueran hipócritas, pero no, porque ahora tú tienes el Espíritu de Dios que dentro de ti te ayuda a poder obedecer bien esos mandamientos.
Por eso no es hipocresía, porque ahora esos mandamientos no están escritos en tabla, están escritos en tu corazón. Ahora ya no es conoce al Señor, ahora tú mismo lo puedes conocer. Y porque lo conoces a través de esas escrituras, entonces tú puedes amarlo realmente y adorarlo. Entonces no se trata de esto, de dejar a un lado como que lo anterior y no prestarle atención a eso, sino que definitivamente lo externo es verdaderamente importante. Y en este tiempo en el que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Y por qué sucede eso? A veces ni siquiera porque queramos, sino que estamos tan rodeados de mentira, tan rodeados de ideas que parecen buenas, de ideas que parecen de verdad justas, santas. Porque como dice Adrian Rogers, la mentira de Satanás o la estrategia de Satanás es que él a una verdad le pone una mentira allí cerca, tan cerca que no se evidencia, que no hay diferencia allí. Entonces estamos tan rodeados de mentiras que vamos aceptando cosas dentro de la iglesia cristiana y que después, créanme, se nos vuelven un verdadero problema, porque después uno no puede distinguir entre lo uno y lo otro. La Biblia dice en 1 de Pedro, no vaya allí, 1 de Pedro 1:2 dice que hemos sido escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Miren lo que la Biblia dice, en santificación del Espíritu. Y usted y yo sabemos que la palabra santificar es apartado. Nosotros hemos sido elegidos en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Para obedecer qué? Mi corazón, lo que yo creo que es una verdadera adoración a Dios. No, ya está escrito. Una de las cosas que sorprende del libro de Levítico, que dicen en aquel programa de a través de la Biblia, el que presenta, no recuerdo el nombre de él presenta el libro de Levítico como el mejor libro de la Biblia. Y uno se queda, ¿qué? Porque uno lo lee y uno dice, pero todo esto es como ceremonia y cosas así. Este libro habla acerca de la adoración. Y no fue que el Señor reunió al pueblo de Israel y le dijo, bueno, ustedes que sienten por mí. No, así conforme sientan por mí, entonces háganle, adórenme porque a mí me gusta desde el corazón. No, Él no se puso a decirles nada de eso, sino que les dijo, a mí me gusta esto, esto y esto, y de este color, y de este color, y de tantos años para arriba, y de tantos años para abajo, y así, y esto no me gusta, y escríbalo, y si se atreven a hacer algo medio diferente, porque de pronto se le iluminó la chispa de la creatividad, pues cae fulminado, muerto. Entonces, Él mismo estipuló cómo debía de ser la adoración, y es porque nosotros nos podemos equivocar, pero sus mandamientos que leímos en Romanos son perfectos. En ellos nos basamos para vivir la vida cristiana. Seguimos. Entonces, esas sendas antiguas, definitivamente debemos de volver a ellas. Debemos de volver a esas sendas antiguas. Porque ahora la predicación que uno nota es más un consejo y no un mandamiento. Entonces, si es un consejo, tú puedes escoger tenerlo, tomarlo o no. Ahora, recuerda, si no tomas este consejo te puede ir mal. Pero la Biblia no solo dice eso, la Biblia dice mis mandamientos, son mis mandamientos, y si no los obedeces, no es que te vaya a ir mal, es que castigo yo traigo sobre ti por no escuchar los mandamientos o por no vivir los mandamientos. Es muy diferente a que yo te dé un consejo. Entonces, miren la relevancia que el Antiguo Testamento y que los mandamientos de Dios tienen para el cristiano en pleno siglo XXI. Son muy importantes. La iglesia no se hace desde mi corazón, la iglesia se hace desde la palabra de Dios. La manera en cómo tú vistes no es desde mi corazón, se viste como usted la Biblia muestra que se debe de vestir. Ahora no vamos a ir a ponernos túnicas, pero miren,
cada vez que usted está en la presencia de Dios y busca a Dios y sabe que hay otros que lo están viendo, usted sabe cómo vestirse, usted aprende cómo vestirse. Además, hay algo en la iglesia cristiana muy bueno y es la comunión entre los hermanos. No se preocupe, si usted no sabe cómo vestirse, la hermana le dice cómo, el hermano le va a recomendar. Si usted anda así, el hermanito le va a decir suavemente, mira. Si usted no sabe cómo hablarle a su esposo y usted es de las que le grita a él en la calle y lo hace quedar mal, no se preocupe, porque en la comunión con Dios y en la lectura de la escritura usted va a aprender. Igual, si usted no sabe cómo tratar a sus hijos, y también los hermanos le van a decir, esa no es manera, esa es la predicación en la que usted va a aprender cómo hacerlo. Si usted no sabe cómo comportarse en el trabajo y hace de vez en cuando chanchullo, no se preocupe, porque la escritura le va a abrir los ojos a cómo debe de hacerlo. El hermano que está a su lado le va a decir, no, eso no se hace, eso es pecado. Entonces Dios mismo nos va guiando, pero si cerramos nuestros ojos a la escritura y al consejo de los demás, porque los demás son anticuados, porque los demás no saben, porque estamos en una era ahora tecnológica, porque nosotros somos chéveres y los demás no, entonces vamos a empezar a ser subjetivos y eso se va a convertir en un verdadero problema. Cuando cerramos los ojos a las escrituras es un problema, ¿y saben por qué? Porque queremos tomar solamente un consejo de la palabra de Dios, la gracia. Y yo voy a decir esto, la supuesta gracia. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vivir en gracia y el Señor te ama, y si tú fueras la única persona en el mundo, el Señor hubiera venido por ti, y si tú te escondes, Él te busca, y todo eso en el que el hombre es el centro del evangelio, que no debe de ser lo correcto, no es lo correcto. Si tomamos solamente esa parte en la que Él te ama tanto que no importa lo que tú hagas, Él te perdona todo te lo perdona y Él anda detrás de ti. Y olvidamos la primera parte. O sea, ¿en qué se basa la gracia? Según la Biblia, la gracia vino después de los mandamientos. Eso usted lo ve en Juan 1:17 y sí me gustaría que lo leyéramos. Juan 1:17, porque puede este texto mal interpretarse. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ese pero parece que como que así ve, no, la ley, pero ahora viene algo mejor. No, pues la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo fue posible que la gracia y la verdad vinieran por medio de nuestro Señor Jesucristo? Por la misma ley. ¿Recuerdan el mismo Gálatas? Que tampoco podríamos ir allá, pero Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gracias a la ley y a los mandamientos que son tan sublimes, igual que aquel que los dio, nosotros nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y no podemos ir delante de Dios. Gracias a esa ley corremos a la gracia de Dios. Si no hay ley, si no hay mandamientos que te ajusten y que te incomoden, no vas a poder ir delante de Dios. Si tu ley, si tus mandamientos son tu corazón y lo que tú consideras que es mejor para la iglesia y lo que tú consideras que es mejor para el ministerio de la alabanza y tu opinión, esa ley no te va a llevar a la gracia. O sea que estarías hablando de una gracia que vuelvo y le digo, una supuesta gracia. Allí realmente no habría gracia. Para poder que haya una verdadera adoración es necesario que conozcas a Dios y es necesario que ames a ese Dios de los mandamientos. Y créeme, como dice un predicador, él dice, cuando conocemos a Dios, tú te quedas aterrado. Cuando tú te acercas al Dios de los mandamientos, tú te das cuenta, no, yo lo único que puedo hacer delante de este Dios es correr y esconderme. Ahora, ¿dónde me voy a esconder? No puedo. Entonces, yo lo único que puedo hacer delante de este Dios es humillarme y suplicarle misericordia, porque los mandamientos de Él nadie los puede cumplir y porque es riguroso, Él es el juez justo de toda la tierra. Entonces definitivamente lo único que puedo hacer es acercarme a sus mandamientos y conocer su corazón, y allí, conociendo el corazón de Dios, es donde yo voy a poder ser un verdadero adorador. Pero ¿cómo conozco el corazón de Dios? Meditando,
teniendo momentos en el piano, teniendo momentos en la guitarra, reuniéndome a orar, sí, todo eso. Pero la Biblia, según la Biblia, la misma Biblia, ella nos revela a Dios. Es la Biblia la que te va a llevar a conocer a Dios y a que puedas tener realmente una verdadera adoración. Para terminar y para concluir, el mandamiento crudo, así como aparece, así, el mandamiento crudo que parece que solamente fueran puras cosas externas, que parece que solamente fueran consejos de mamá, que solamente le interesa a la gente lo externo. Ese mandamiento crudo así, ese mandamiento te permite conocer el corazón del Padre, como decía ahora. Y te permite poder amarlo a Él y te permite saber qué piensa Él de tu relación con los demás. Ese mandamiento es fundamental. Esa palabra de Dios es fundamental. Y de verdad, si usted es joven, pastor o líder, de verdad yo le digo, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por lo que hoy en día se puede ver que parece ser el evangelio, pero realmente ese evangelio y esa gracia que se está mostrando lastimosamente por muchos lugares es realmente basada en las escrituras. No te dejes engañar. Ten cuidado con a quién estás siguiendo y quién termina siendo tu referente para vestirte, quién termina siendo tu referente para predicar, para cómo cantarle al Señor, quién termina siendo tu referente. Porque ustedes recuerdan, y mi esposo siempre lo dice, nosotros somos copias de todos. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo con las niñas, todas aparecían con el pelito para acá, planchadito y con el pelito, todas eran igualitas. Eso ya se perdió, ¿no? Pero todas las niñas eran igualitas. O sea, nosotros somos así, somos de estar mirando y copiando, teniendo ideas de los otros. Y eso está bien, pero ten cuidado en poner tus ojos en gente que de pronto tú puedes mirar a través de las escrituras y decir, ¿de dónde es su comportamiento? ¿Qué mandamiento le avala ese comportamiento? ¿Qué mandamiento le avala esa manera de hablar? ¿Qué mandamiento le avala esa manera de predicar? ¿Qué mandamiento le está avalando esa manera de liderar la iglesia? ¿Qué mandamiento le está avalando esa manera de peinarse o de vestirse? Por eso les digo, realmente para Dios lo exterior sí importa y sí importa mucho. Y cuando tú tienes fe y tú por tu fe estás actuando deliberadamente y haciéndole daño a las hermanitas de la iglesia, que es que ellas son anticuadas, le estás haciendo daño al mismo pastor, que es que el pastor es anticuado, le estás haciendo daño a las mismas personas, si tú eres joven, a los mismos de la congregación joven, y es que ellos no van por donde deberían de ir. Entonces ahí no está actuando la fe, porque la fe obra por el amor, según Gálatas 5. Lo que no procede de fe es pecado. Entonces miren, ya para concluir definitivamente, que nuestro modelo sea nuestro Señor Jesucristo, que nuestro modelo sea Él y que a Él sea el que sigamos, amén. No es fácil, iglesia, para nada es fácil, no es fácil hacer iglesia, no es fácil ser líder, no es fácil ser pastor, no es fácil hacer en este tiempo las cosas, porque uno le toca hurgar entre qué es lo bueno, qué va a ser saludable para la iglesia, qué no, en todo nos toca mirar y buscar qué es y qué no es bueno, y oremos mucho por los pastores, oren mucho por mi esposo, oren mucho por mí, por los líderes de la congregación. Oremos mucho para que el Señor sea guardándonos de tanta cosa que de pronto uno ve, de tanta cosa, que el Señor sea ayudándonos en este tiempo, que el Señor te ayude a ti si tú no eres líder, a que no pongas la mirada donde no debes de ponerla, a que no llevemos tampoco todo al extremo. Bueno, que el Señor nos dé sabiduría definitivamente. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Dios mío, ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a ir a ella. Ayúdame a que ella sea para mí definitivamente esa lumbrera, esa luz. Cierra tus ojos y dile al Señor, Dios, ayúdame, se lo pido.
Ayúdeme a amar su palabra. Ayúdeme, Señor del cielo, a amar tu enseñanza. Dígale, ayúdame. Ayúdame, vuelva mi corazón a usted, vuelva mi corazón a su enseñanza, vuelva mi corazón al consejo, como estamos aprendiendo, Señor, en la escuela bíblica. Ayúdeme a ser sabio, a no rechazar, Dios mío, el consejo, a no creer que yo sé más que los demás cuando ya el mundo lleva siglos de existir. Dígale, Señor, ayúdeme. Ayúdame, Señor del cielo, ayúdame a no irme tras el consejo vano, a no irme tras el mal modelo, Señor, a seguir, sino que ayúdame a ir, Dios mío, a aquello que su Santo Espíritu me puede guiar. Ponga maestros que me enseñen. Dígale, traiga maestros que me enseñen. Traiga gente santa, pura. Gente, Señor, que es nacida de nuevo y que me puede llevar a la santificación y que me puede ayudar en este camino y en este trayecto que yo tengo de llegar, Señor del cielo, a presentarme como un obrero aprobado delante de ti. Dígale, ayúdeme en esta cuestión. Ayúdeme, Señor. Ponga material en mi mano que yo pueda leer sano. Ponga predicadores sanos, ponga, Señor, ejemplos sanos a tus pastores, líderes, Señor, para que ellos puedan guiarse, Señor del cielo, en este tiempo de hacer iglesia, Dios. Ayúdanos, se lo pedimos, mi Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Le amamos y le bendecimos a usted, Rey y Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Yo voy a mirar aquí para saludar a algunas personas, pero que el Señor te bendiga grandemente. No olviden que vamos a estar de transmisión este viernes. No vayan a dejar de asistir a esta transmisión. Seguimos ahí buscando al Señor. Les saludamos a cada uno de ustedes. María Hernández. Es que a mí no me aparecen, la verdad, los comentarios. No puedo saludar. Pero que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión.